7:58 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. El profesor Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario, sigue con nosotros. Vamos a revisar, profesor, en este momento todos los comentarios que nos llegan a través de nuestras cuentas en Twitter, y Steninf Olivares ya está lista para presentarlas. Así es, Gabriel. Iniciamos de inmediato con un comentario del señor Orlando Rosales. Le dice, profesor, allanar la inmunidad parlamentaria de los diputados de la oposición no significa eliminar la Asamblea Nacional. Obviamente, allanar la inmunidad es acabar con la inmunidad, es acabar con la representación de la voluntad popular, es acabar con la Asamblea Nacional. Yo estoy de acuerdo con la afirmación que está haciendo el televidente. Seguimos con más comentarios. El señor Julio Atías le pregunta, ¿cree usted que este Tribunal Supremo está legalmente constituido y por qué se cree superior y no respeta la Asamblea Nacional? Mire, sobre su constitución hay muchos cuestionamientos, incluso la Asamblea Nacional ha hecho investigaciones según las cuales las designaciones no fueron debidamente realizadas, de tal manera que efectivamente su constitución está absolutamente cuestionada. Profesor, la diputada Ilenia Medina pregunta, cuando quienes tienen control del Parlamento desconocen la Constitución, desacatan al Tribunal Supremo de Justicia y burlan la ley, ¿tienen patente de corso? Eso no pasa de ser una afirmación que no tiene fundamento. Lo mismo se podría decir del Ejecutivo, que también pareciera que tiene una patente de corso, por lo cual desconoce por completo las decisiones de la Asamblea Nacional, que es tanto como desconocer la representación popular. Quienes están en la Asamblea Nacional son representantes de la población venezolana. Cuando se ataca a la Asamblea Nacional se está atacando a la población venezolana. Alirio Guerrero le pregunta, ¿puede explicar el artículo 350 de la Constitución, para qué fue creado y cuándo se aplica? El artículo 350 de la Constitución es una de las manifestaciones del derecho de resistencia a la opresión y que efectivamente puede aplicarse en momentos en que algún gobierno, alguna autoridad, alguna legislación viola o atenta contra lo que son los valores fundamentales de la República Venezolana, la tradición republicana, los derechos humanos, la cláusula democrática. En la medida en que eso se entienda violentado, se podrá activar la presión del artículo 350. Lamentablemente es una disposición cuya vigencia depende de la fuerza política que se tenga para imponerla. Si no se tiene suficiente fuerza política para imponerla, se va a quedar como quienes está violando el orden constitucional. Si se tiene la fuerza política para imponerla, se va a imponer en consecuencia el restablecimiento de la democracia, de los valores de los derechos humanos y de la tradición republicana venezolana. Seguimos revisando su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Profesor, le pregunta por acá Carlos Zarco Lira, a la vista del análisis de la inmunidad parlamentaria hecha por usted, ¿cómo queda el caso de los diputados de Amazonas? Mire, yo creo que allí también hubo un caso de violación de la inmunidad parlamentaria. Los parlamentarios de Amazonas fueron proclamados, o los diputados de Amazonas fueron proclamados, y basta la proclamación para que opere la inmunidad parlamentaria tal como lo establece la Constitución. La lectura del artículo 200 de la Constitución es muy clara. Han pretendido hacer una lectura equivocada, pero todo el pueblo venezolano puede leer el artículo y entender si están proclamados, están protegidos por la inmunidad parlamentaria. De tal manera que no puede haber ningún procedimiento judicial en su contra, y menos un procedimiento judicial que de alguna manera está vinculado a un proceso penal que supuestamente está abierto por una denuncia de alguna irregularidad en el procedimiento. Allí hay violación de la inmunidad parlamentaria. Por razones de tiempo, profesor, comparto con usted y la audiencia un último comentario del señor Nelson Guillermo Cas. ¿Existe algún mecanismo jurídico para frenar las decisiones inconstitucionales del TSJ o ellos están por encima de la ley? Le preguntan. Mire, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sido instituida por la Constitución como el máximo intérprete de la Constitución. Pero eso no significa que la Sala Constitucional se constituya como ha pretendido hacerlo en el amo de la Constitución, en el señor de la Constitución, aquel que dice que la Constitución dice lo que ellos dicen y no lo que ella dice exactamente. Bueno, lamentablemente no existen internamente mecanismos jurídicos para, de alguna manera, obligarlos a que se mantengan dentro del Estado de Derecho, y lamentablemente han estado actuando como operadores políticos y no como operadores jurídicos.
A propósito de este tema y para finalizar la entrevista, profesor, me gustaría también su apreciación respecto de un comentario emitido hace ya varias semanas por Isaías Rodríguez, ex fiscal general de la República, él también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Le hablaba de que en Venezuela no priva un régimen presidencialista ni parlamentario. Él dijo que incluso el régimen en Venezuela era semipresidencialista porque, y cito, todo el poder lo tiene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Usted qué opina al respecto? Que es una interpretación absolutamente equivocada. Pues, o sea, nosotros tenemos un sistema presidencialista con sujeción parlamentaria, es decir, sometido. Y la Sala Constitucional debe operar simplemente como garante de la Constitución, como que efectivamente lo que está previsto en la Constitución se cumpla ciertamente. Esa es la función de la Sala Constitucional. De ninguna manera la Sala Constitucional tiene poderes políticos. Sus poderes son absolutamente jurídicos y sus interpretaciones deben ser con base en las normas constitucionales y en los precedentes que efectivamente puedan surgir. La interpretación constitucional hoy en día en cualquier parte del mundo está sometida a toda una serie de cánones, a toda una serie de parámetros a los cuales debería someterse la Sala Constitucional. Lamentablemente está actuando como un operador político y no como un operador jurídico. Pero el hecho de que el propio texto constitucional le dé o ordene que recaiga en la Sala Constitucional el dirimir cualquier interpretación constitucional, ¿significa esto que el TCJ o su Sala Constitucional están en supremacía por encima de otros poderes? No, en absoluto. O sea, la Sala Constitucional tiene la facultad de interpretar jurídicamente la Constitución. Y la Constitución puede ser interpretada de distintas maneras. La Asamblea Nacional es quien interpreta la Constitución políticamente. ¿Qué significa eso? La Asamblea Nacional define cuáles son sus fines o los objetivos hacia los cuales quiere llegar la mayoría política que está y decide y legisla desarrollando los principios dentro del marco de la Constitución. A la Sala Constitucional solo le corresponde decidir si las actuaciones que se producen en la Asamblea Constitucional, que es el otro gran, la Asamblea Nacional, que es el otro gran intérprete de la Constitución, se mantienen dentro de los parámetros de la Constitución. Pero no significa que tenga un poder y además debe decidir interpretar la Constitución con base en las normas que están previstas en la Constitución y los principios que están previstos en la Constitución, no haciendo uso de argumentos extraconstitucionales. Profesor, agradecido de que haya tenido la gentileza. Muchas gracias a ustedes de por la compartir invitación. estos minutos con nosotros. Enrique Sánchez Falcón, abogado constitucionalista y profesor universitario, a quien agradecemos la visita esta mañana a Globovisión y a Primera Página.